al momento de querer diseñar una bobina para obtener alguna inductancia, uno de los factores importantes es considerar el factor Q, o factor de calidad de la bobina. Vamos a revisar aquí rápidamente en qué consiste este factor Q y cómo podemos construir bobinas con un alto Q. Bueno, digamos que el factor Q de calidad o de selectividad mide la relación entre la energía reactiva, reactancia, reactancia inductiva en este caso de la bobina, que la bobina es capaz de almacenar, y la energía que la misma bobina disipa, resistencia parte real, durante un ciclo completo de la señal. En fórmula sería esta la expresión general. El Q es 2pi, generalmente denominado con la letra W, la energía máxima almacenada por ciclo por parte de la bobina. Recordemos que el papel de una bobina es justamente eso, almacenar energía. Entonces, mientras más energía sea capaz de almacenar una bobina, quiere decir que tiene mayor inductancia y por lo tanto hace mejor su trabajo. Pero sin embargo, toda bobina tiene una parte de resistencia real, que es una parte no deseada, y es lo que se entiende como energía disipada por ciclo. Y lo que se trata es que esta resistencia, la del denominador, sea lo menor posible. Si esto se lleva a una fórmula más conocida, el Q de una bobina en este caso sería la reactancia inductiva, medida en ohms, partido por la resistencia de la bobina, en parte real, también medida en ohms. Ahora nosotros sabemos que la, la reactancia inductiva se mide por 2pi por la frecuencia por la inductancia, ¿cierto? Si bien la inductancia es una constante para una cierta bobina, al variar la frecuencia, ¿cierto? Se mantiene constante la inductancia de la bobina, pero varía la reactancia inductiva, varía con la frecuencia. Entonces va a depender finalmente el Q de la frecuencia en que queramos que trabaje esta frecuencia, esta bobina. Y abajo está la resistencia parte real, ¿cierto? Este ratio, este índice, esta relación nos va a dar el Q. Mientras mayor reactancia inductiva sea capaz de generar una bobina y menor resistencia real, menor oposición al paso de la corriente directa, llamémosle, y mayor oposición a la corriente no continua, mejor será el Q de la bobina, mejor es la calidad. Ahora, para obtener bobinas de mayor calidad o mayor Q, es importante comprender este gráfico. Aquí, en el eje horizontal, se encuentra la relación entre el diámetro de la bobina y la altura o el largo de la bobina. Si ustedes se fijan, aquí cuando este ratio es 1, quiere decir que el diámetro de la bobina va a ser igual al largo de la bobina. Más o menos una bobina más o menos cuadrada, ¿cierto? Con un diámetro, no cuadrada, pero tipo cúbica, llamémosle, ¿no? Que tiene un diámetro igual, aquí en 1, a la altura. Sin embargo, ese no es el índice que nos va a dar un mayor Q. Aquí está el Q, ¿no es cierto? Sino que eso se va a lograr cuando el diámetro de la bobina sea un 40% superior al largo de la bobina. Entonces, esto hay que mantenerlo presente. Si la bobina es, por ejemplo, muy larga en relación al diámetro, vamos a tener un bajo Q porque nos vamos a encontrar en este sector. Si por el contrario el diámetro de la bobina es muy grande en relación al largo, vamos a estar en este sector y nuevamente vamos a tener un bajo Q. Y básicamente lo que debemos buscar es un ratio 1.4, o sea que el diámetro de la bobina sea mayor que el largo de la bobina. Estamos hablando de bobinas de aire, ¿sí?
porque en una bobina con ferrita o en un toroide esto va a cambiar. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es la relación que hay entre el diámetro del alambre que utilicemos y el espaciamiento. Si no hay espacio entre cable y cable al hacer la bobina, ¿cierto? Las vueltas, nosotros vamos a tener un ratio, por ejemplo, si esto es cero, no hay espaciamiento, está un alambre al lado del otro, el Q va a ser más bajo, un 75%, por ejemplo, aquí, de lo que sería si nosotros construimos una bobina que tenga un espaciamiento de igual longitud que el diámetro que tenga el alambre, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos una bobina que va a ser con un máximo Q. Bueno, uno de los programas que en mi opinión funciona mejor para diseñar bobinas es el programita Coil 32, que en este momento está en la versión 10.5, ¿sí? Aquí tiene varias opciones de tipos de bobina, ¿cierto? De una vuelta, de varias vueltas, multicapas, etcétera. A mí me interesa en este momento una bobina muy simple de una capa, ¿cierto? Y con un bobinado cercano, un alambre del otro. Vamos a suponer que tenemos una bobina a la cual queremos que tenga una inductancia de 500 microhenrios. 500 microhenrios. Y vamos a suponer que el diámetro de esta bobina, o en el cual nosotros vamos a hacer la bobina del tubo, sea por ejemplo de 10 centímetros, o sea 100 milímetros, este diámetro que está acá. Y vamos a suponer que el diámetro del alambre es muy delgadito, 0.25 milímetros, 0.25 milímetros, y vamos a suponer que por simplicidad el diámetro con el barnizado o la aislación es despreciable, es casi cero, por lo tanto el diámetro es el mismo, ¿no? Muy bien, y vamos a diseñarlo para la frecuencia de 1 MHz. 1 MHz sería más o menos el centro de la banda de amplitud modulada. Lo que nos interesa es una bobina de cobre. Vamos a hacer aquí el cálculo. Acá están los resultados. Los resultados indican, en primer lugar, que esta bobina se tendría que construir con un tubo de, ya lo hemos dicho, 10 centímetros y con un largo de 13.367 milímetros. Vamos a tener que hacer una bobina con 52 vueltas y vamos a utilizar 16 metros de cable de cobre. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a hacer un largo, la bobina va a tener un largo, un L, de 13.367 milímetros, o sea, un poquito más de 1 centímetro. Entonces, esto pareciera ser no óptimo, debido a que el diámetro es demasiado grande en relación al largo, ¿no? Entonces el Q de la bobina es de 271. ¿Okay? Esta es la resistencia, parte real de la bobina, y la reactancia de la bobina es de 3000 ohms, 3141. Vamos a ingresar los datos aquí a Excel, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da. Vamos a ver, con una bobina de 100 milímetros, 10 centímetros, la reactancia inductiva, aquí está, 3141.6. La resistencia parte real
Aquí está 11.6 ohms. Eso nos da un Q de 271, que es justamente el Q que tenemos aquí, ¿cierto? 271, ahí está. Entonces vamos a empezar a reducir el diámetro del tubo para tratar de maximizar el Q de la bobina. Entonces vamos a intentar aquí con 80. Aquí es muy fácil, cambiamos a 80, calculamos y tomamos los datos de reactancia, va a ser la misma. La resistencia aquí va a ser de 10.3 solamente. Y vamos a copiar esta fórmula para abajo. Me da 305, que es justamente el número que tengo acá, ¿no? 305. Sigamos a 60. A 60 nos dice acá que la resistencia de parte real es 9.32. 9.32. Y fíjense cómo el Q va aumentando a 337. Lo que tengo aquí es la división, ¿no es cierto?, de XL partido por RL. La reactancia inductiva partido por la resistencia de parte real. Vamos aquí con 50. Vamos a poner acá 40, 20, 10. A ver qué nos da. Sabemos que esto es lo mismo que está acá. Y vamos a anotar acá para 50. Para 50, 9.08. Para 40, 9.38. Aquí se ve cómo va aumentando. Aquí llegó a un máximo y aquí empieza a disminuir nuevamente. Vamos ahora con 20. Ahí. Y acá nos da 12.52. Y por último, intentemos con 10. Nos da 26.62. 118. Muy bien. Entonces aquí queda claro que logramos acá un máximo Q en 345 con un diámetro aproximadamente de 50 milímetros. ¿Sí? Ahora aquí nosotros perfectamente podríamos graficar esto. Vamos a hacer un grafiquito para que se vea mejor. Vamos a insertar este gráfico aquí. Entonces vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Y aquí sí tenemos el Q. ¿Sí? Y aquí queda bastante claro entonces que el Q se maximiza cuando el diámetro del tubo que usamos para la bobina es alrededor de 50 milímetros, o sea 5 centímetros. Muy bien, eso es, amigos. Espero que les sirva a los que están por construir alguna bobina. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.